estrés. Le damos la bienvenida al doctor Rodrigo Kulich, neurólogo de la mañana de Exhibición. Doctor, ¿cómo está usted? Gusto de tenerlo en el matinal nuevamente. ¿Cómo está? ¿Todo muy bien? Tanto tiempo, tantos dolores de cabeza atrás que no lo veo. Nos duele la cabeza, doctor. Y yo tengo que decir, y de hecho mi compañero Nacho Gutiérrez también, pasamos con dolor de cabeza y será la primavera, serán las alergias. ¿Qué pasa, doctor? O la neura, doctor. O el estrés. No sé, pues. Todo eso, los dolores de cabeza no son una enfermedad, son muchas y son multifactoriales. Claro. Entonces, en periodos de transición del año, en este caso estacionales, se producen recrudecimiento de algunos tipos de dolor de cabeza. Las alergias definitivamente son parte del asunto. El otro parte es que los dolores de cabeza dependen de los ciclos del cuerpo. Todos tenemos ciclos de presión arterial, de sueño, vigilia, todo eso influencia los dolores de cabeza. Pero si hablamos en esta época, doctor, los dolores de cabeza por alergia, si existen o no y si son peligrosos. Sí, claro, aquí tenemos un modelo de la cabeza, ¿no? que muestra las estructuras de la nariz, que son las que están más frecuentemente afectadas por las alergias, y está bien cercano a la cabeza, y hay una inervación muy compleja aquí, justamente en la base del cerebro, que se puede afectar por solo por la alergia. Pero eso por la inflamación que te produce la alergia, porque te hace quizás muchas veces a la gente que está que es muy alérgica le cuesta respirar, hay poca oxigenación quizás también. Y además hay infecciones, por ejemplo la sinusitis. Tienen periodos durante el año, uno de ellos es la transición entre el invierno y la primavera. Perdón, a propósito de eso, ¿puede tener que ver también los resfríos producto de esta primavera, que de primavera tiene bien poco, digamos, además sumado con la alergia, porque en general en esta época del año la temperatura es distinta, no hay cambios muy bruscos de temperatura, está el tema de la alergia y uno asocia el problema ahí como respiratorio a la alergia, pero ahora hay una mezcla, ¿puede ser también o no? Sí, que te agudice. Es una conjunción de factores, que el cambio de temperatura, cambia la actividad de uno, no estamos tan, entre comillas, arranados como estábamos en el invierno, uno sale, si bien hay cambios que son relativamente leves, uno se expone más a la temperatura ambiental y a los cambios lamentablemente violentos que hemos tenido últimamente, y todo eso tiende a gatillar. ¿Y si uno lo deja pasar, doctor, dolor de cabeza por alergia, ¿es peligroso? ¿Puede llegar a ser peligroso? En casos extremos sí, por ejemplo hay formas de sinusitis que se pueden propagar al cerebro y causar una meningitis. No es lo más común, pero esto hay que tratarlo como corresponde para evitar que se complique y termine en una cosa tan catastrófica como una meningitis. Y doctor, por ejemplo, síntomas de la sinusitis, todos sabemos que te duele un poquito los huesos, de la carita, sientes mal olor, pero ¿cómo podemos saber qué relación tiene con los dolores de cabeza también para identificarlo un poco? Bueno, una de las razones que nosotros hacemos estudios imagenológicos del cerebro, no en todo el mundo, pero en ciertos pacientes con dolores de cabeza, entre muchas otras cosas, es para descartar una sinusitis. Que la sinusitis de libro existen solo en los libros. Lamentablemente. Claro, después aplicar al paciente otra cosa. Claro, yo a muchos pacientes les explico, mire, le voy a hacer este estudio para, entre otras cosas, descartar. No, doctor, si yo no tengo sinusitis, no tengo esto, no tengo lo otro. Siento mal olor, bueno, siento la cosa pero muchos de ellos tienen sinusitis. ¿Y habitualmente dónde duele al tener sinusitis? ¿Duele aquí, duele aquí al lado? Lo del libro. Vamos a lo del libro. Existe principalmente en los libros. Claro, es dolor aquí en la parte frontal, cercana a los ojos, con sensación de llenura, tal vez incluso inflamación de la piel, se ve roja la piel, y mucha pus y otras cosas que bajan por la nariz. ¿Puede tener uno sinusitis sin sonarse? Sí, ¿Puede tener? Sí, de hecho, nuevamente aquí hay cavidades del cerebro que están conectadas con la nariz, que se llaman los senos paranasales, que hay muchos, y hay uno que está bien en la base del cerebro, que es la cavidad esfenoidal. Hay mucha gente que tiene sinusitis esfenoidal, que se manifiesta principalmente por dolores de cabeza, y no tienen las cosas esas que no eran tan típicos dolores de carita, de muela. Y doctor, por ejemplo, descartemos la sinusitis, simplemente alérgico. Primavera, bueno, ya sabemos el plátano oriental, el castaño de la India, no sé qué cosa, que produce mucha alergia al final. ¿Cómo lo supero? ¿Cómo me mejoro? ¿Me tomo una pastilla, un antialérgico? ¿Cómo soluciono el problema? Bueno, la gente que hace deportes, por ejemplo, que haga deportes puertas adentro, cosa que no esté tan expuesta. Oye, a mí me pasa eso. ¿Tú sabes que quedo obstruida después? Sí, de hecho quedo con tos. Exacto. Y como con harta... Hay mucha gente que tendría ganas de aliviarte,
Exactamente. pero ese es otro tema. Nacho, pero es verdad. Claro, los que no tienen el problema de deporte afuera pueden usar antialérgicos, y hay antialérgicos convencionales que producen mucho sueño. Eso, es que ese problema del antialérgico. Un poquito peligroso chotar con sueño. Pero de hace años ya existen antialérgicos que no penetran al cerebro, por lo tanto descongestionan, pero no producen la somnolencia. Pero a mí me pasa también que con el antialérgico yo tomo todos los días, voy a decir el nombre, Aerius, porque no me da sueño. Pero tomo siempre. Claro, entonces al final siento que mi cuerpo está acostumbrado. Y hoy día mucha gente, y la verdad que la mayoría de los chilenos sobre todo, se están poniendo alérgicos. Sí, se produce un acostumbramiento, y por eso es que uno no debiera tomar estos medicamentos todo el tiempo. Siempre. Claro, porque además, si bien no penetran al cerebro en cantidades grandes, sí penetran. Pero ayuda en al dolor de cantidades cabeza. pequeñas. Ayuda, claro, el dolor de cabeza si está desencadenado por un fenómeno alérgico. Ya, y en el caso de los cambios de temperatura que hemos vivido tanto en el último tiempo, doctor, ¿es verdad que desencadenan dolor de cabeza importante? Claro, el cuerpo depende de ciclos. Ya. Sueño, vigilia, uno duerme, se acuesta. Por ejemplo, dormir menos o dormir mucho puede desencadenar cierto tipo de dolor de cabeza. ¿Dormir mucho? Sí. Cuando es un lujo asiático eso. Bueno, y ese serio? es el punto. Hay gente que tiene migrañas, cefaleas, jaquecas, ¿no? Que dice, tuve una semana terrible, voy a dormir hasta que me dé puntada. Todo el fin de semana, y se levantan con un glorioso dolor de cabeza. La puntada de la cabeza. Bueno, Qué buena malo. frase esa, hasta que me dé puntada. Eso lo decía uno en contra. Exactamente. Es malo. Y son es malos, malo pero ¿por porque qué? es un desencadenante ¿Y desencadenante de qué? de dolores de cabeza. No, sí, pero son dolores de cabeza que son por haber dormido mucho, pero eso al final es peligroso, puede ser que te suba la presión, te baja la presión, no sé por qué se produce. No es particularmente peligroso, pero es uno de las cosas que uno tiene que identificar, que son los factores gatillantes de uno. Pero a propósito hay de cosas ese dolor que a de uno le cabeza producen- que habla brevemente del tema de dormir poco, dormir mucho. Sí. Es más peligroso claramente una jaqueca por dormir poco de manera reiterada a cuando te pegaste una dormida fin de semana. Muy digamos, ¿no? bueno. Sí, Felipe. sí, Muchas gracias, claro, Carola. porque Te dan allá eso los es un rusos síntoma, claro, es un síntoma de que uno está estirando el cuerpo y hasta que ya se desencadenan lo que llamamos banderitas rojas, en este caso dolor de cabeza, que le dicen a uno, mira, tenemos que parar Alerta. y bajar las ¿Cuándo revoluciones. es peligroso un dolor de cabeza? ¿Dónde tiene que doler? Porque mucha gente le tiene susto, como se dice, a los infartos cerebrales, derrames cerebrales y demás. Claro. ¿Cuándo es peligroso? ¿Cuándo ponemos atención? Es peligroso cuando hay lo que se llaman síntomas de déficit neurológico, algo del sistema nervioso está fallando. Por ejemplo, que a uno se le quede paralizada una mano. Y dolor de o una cabeza pierna. mezclado. Claro, asociado con el dolor de cabeza. Y Es peligroso cuando uno pierde la visión. Como que, pero la pierde completamente o ve Claro. así como borroso. La mayor parte de las migrañas jaquecas existen con fenómenos visuales de déficit. Por ejemplo, es común que las personas digan, pero como que no veo bien de este lado o a veces del otro, que hayan lucecitas. Algo más que el dolor. Otra cosa, claro, es que uno pierda la visión. Pero ponte tú, a ¿Completa? mí me, Claro. ya autorreferente a todo, Exacto. no, le van a perdonar, pero yo, por ejemplo, si estoy tendida y me levanto muy rápido, me duele la cabeza así, pero así fuerte y dejo de ver. Claro. Y empiezo Casi chico, una chapuza chico. tuya. No, pero después se me pasa, pero eso por un cambio de presión puede ser. Es un cambio En la de presión. neura. Claro, un cambio de Sí, presión. sí. Pero ¿qué pasa con la gente que de verdad dice, oye, me duele tanto la cabeza que tiene que cerrar las cortinas de su casa, se tiene que meter a la cama y no encuentran posición? Claro, bueno, la mayor parte de la gente que sufre de jaqueca y de ese fenómeno sabe que no es una cosa particularmente peligrosa porque le pasa siempre y la ha estado pasando por años. Entonces las cosas que a uno le han pasado antes en forma reiterada y no llevan a nada son lamentablemente parte de los acompañantes, no dolor, porque Claro. la cefalea, la jaqueca tiene un componente dolor y este componente déficit neurológico, saben que eso le pasa siempre. Ahora, y aquí está el otro punto importante, las cosas nuevas. El dolor de cabeza más severo que uno ha tenido en la vida. Eso es para preocuparse. Dolor de cabeza que viene con síntomas que uno nunca ha tenido antes, que son severos, como lo que hablamos, perder la visión, perder el sería habla, extremo si uno no ve. no poder mover una pierna, una hormigueo. mano. Yo le quiero preguntar, Sí, doctor, claro, cambia acá. la sensación. Sí. Nosotros somos hipocondríacos con Felipe. A morir. Espérese, aquí, No, y a lo los mejor tres ya usted estamos, también pero- en su casa. Aquí tenemos, por ejemplo, un dolor de cabeza. ¿Dónde
uno debiera consultar en qué parte debiera doler cuando decís, ¿sabes qué más? Me voy a un centro... Bueno, interesantemente, el cerebro no duele. Ya. Nosotros tenemos esta noción folclórica de que me duele el cerebro. Pero esas punzadas... Lo que duele no es el cerebro. ¿Qué duele? Son las coberturas del cerebro hasta el cuero cabelludo. Ya, pero si me duele aquí adelante. El cerebro mismo no duele. Si duele aquí adelante en vez de atrás. No es el cerebro, entonces cuando uno siente como que tiene vida propia. Exacto. Pero de verdad, como que uno siente lo que palpita, el cerebro de hecho se expande con la respiración y también con los movimientos cardíacos. Pero a la vez que se expande el cerebro, se expanden las membranas que cubren el cerebro. Y por esas membranas circulan estos vasos sanguíneos que están demostrados aquí, y estos vasos sanguíneos para llegar a suplir al cerebro tienen que atravesar por hoyitos. Mire, acá de hecho, perdone que lo cambie de lugar, pero acá... Esos hoyitos son los que duelen. Qué lindo nuestro apoyo, una mamushka que tú sabes. Pero acá tenemos como un poquito satelita que está ahí, que protege, ¿no? Esta telita, de hecho, es parte de las venas del cerebro, que está también conectado con las membranas. ¿Y dónde consulto yo si me duele mucho? ¿La membrana? ¿Es peligroso? Porque ahora te duele la membrana. Si te duele mucho, sí, acá, por ejemplo, y habitualmente no te ha dolido tanto, eso es motivo de consulta. Un cambio en tu patrón de cefalea. Síntomas que antes nunca han ocurrido. O sea, si permanentemente te duele acá y un día para otro empieza a doler aquí muy fuerte, hay un problema. Exacto. O no me puedo levantar de la cama porque me mareo. Todo ¿Y ahí se puede identificar, por ejemplo, las personas que sufren de neurisma? Claro, las personas con una rotura de un aneurisma pueden tener un dolor muy severo y sencillamente se dañan las partes del cerebro que están cercanas a la rotura, más que nada por pérdida de irrigación sanguínea o porque la sangre infiltra esa parte del cerebro. Y uno podría hacerse como una autoevaluación porque de repente mucha gente está sola en su casa y dice, ¡ay, me duele tanto la cabeza! ¿Qué cierra pasa? la cortina. Quizás de repente, claro, cierra la cortina y se cuesta, pero quizás sería bueno mirarse al espejo, ver si la cara está con buen, como rictus, se puede decir de alguna forma. Sí, hay una asimetría en la cara. Una asimetría en la cara. ¿Se puede hacer eso, no? Sí, se puede hacer eso. ¿Y qué habría que mirar? Mirarse al espejo y gesticular, mover la cara para ver qué partes no se están moviendo igual que el otro lado. Eso es importante. Y sí, otra cosa que importa mucho es el diámetro de las pupilas. Cuando a uno le puede cambiar el diámetro, mientras sea simétrico, generalmente no hay mucho problema. Yo siempre he tenido duda en eso. ¿Cuando se achican es bueno o cuando se agrandan es bueno? Nunca he entendido. La pupila. La pupila. No es tanto que esté grande ni esté pequeña. Hay ciertas situaciones en que se agranda y otras que se achica. Es la asimetría lo que importa. Distinto tamaño. Una diferente que la otra. Exactamente. Claro. Doctor, pregunta a la gente cuando el dolor de cabeza viene asociado a ojos muy rojos a través de las redes sociales. ¿Quiere decir algo? No, es una noción folclórica, digamos, cuando uno tiene un pequeño derrame, o a veces no tan pequeño derrame, hay esta cosa que circula en el folclore tradicional, que eso es un signo invariable de que uno va a tener un accidente vascular cerebral. Decían, claro, el ojo muy rojo y anda al por doctor. suerte no es así. Pero en la duda, yo tengo muchos pacientes que me vienen a ver después de ver al oftalmólogo. Está bien, mejor asegurarse que no hay nada malo con el cerebro y con el ojo y después vemos si el síntoma corresponde al cerebro. Otra pregunta habitual sobre todos los que trabajamos en medios de comunicación o los que delante de un computador. El dolor de cabeza solamente cuando uno se expone a la pantalla de un televisor o de un computador o del celular, la gente que está todo el día en las redes sociales. ¿Eso se trata con medicamento o hay que evitar, o por ejemplo controlar 3 veces al día, mirar el computador o mirarla? Porque en la práctica no se puede. También. Claro, bueno, ese es otro tema que es multifactorial. Depende, por ejemplo, de personas que tienen defectos de refracción, que necesitan lentes y no los usan. Depende de gente que está sufriendo lo que se llama presbicia, los cambios de la visión con la edad. Entonces uno tiene que alejar la pantalla cada vez más y hace un esfuerzo tremendo para ver cerca como acostumbraba. Está también el tema de los brillos de las pantallas. El brillo de la pantalla es parte de los factores que causan el ojo seco, que es un fenómeno muy común en los usuarios de todo tipo de pantallas. Y a propósito de eso, doctor, sin entrar en el área de la oftalmología, pero mucho brillo, lo que acabamos de hablar, pero poco brillo, hay mucha gente que yo veo así que está en el computador y dice, no, es que mucho brillo me hace mal, sí, pero así vaya a quedar. Cierran los ojos. Entonces, ¿cómo regulo eso? Bueno, en la duda siempre mejor consultar a un oftalmólogo, pero hay muchos problemas médicos relacionados con el uso de pantallas. Y eso claramente, y mirar de alguna manera dificultosamente una pantalla también te puede generar jaquecas todo el rato, ¿no? Porque estás forzando la vista. Exactamente. Pero no son jaquecas peligrosas. No son jaquecas
Bueno, son jaquecas peligrosas. Son invalidantes. En aquellas personas que tienen la propensidad, y ese es su gatillante. Claro. Ahí está, volvemos al tema de los gatillantes. Es que ahí tiene un punto. Tomar café, en este caso usar la pantalla. Dormir poco, justamente. Pero hay personas más propensas, con la agravante que usted pone, el café, el tabaco, el alcohol, la fiesta, los lentos, el apretado, el dormir poco, todas esas cosas buenas de la vida. Feliz con dolor de cabeza tú, ya, no importa. No, pero es que es verdad, todo eso es grande. Pero hay gente que es más propensa, quizás por factores hereditarios, quizás por, no sé, por un golpe. ¿Cuánta gente no ha tenido accidentes, se ha pegado en la cabeza? Exacto. ¿Queda uno más propenso a tener quizás después accidentes vasculares en la cabeza? No creo, a menos de que uno tenga esta tendencia, digamos, y el dolor de cabeza sea un síntoma más de estos factores de riesgo que tiene el paciente. Pero tener dolores de cabeza de por sí no lo hace a uno particularmente susceptible a tener problemas en el futuro. Doctor, en esta época uno también empieza el tema de fin de año. Yo entiendo que tiene que ver el estrés, que uno tiene una especie de calendario que viene en diciembre. Eso viene en diciembre. Genera dolor de cabeza, pero en el caso de los alimentos, que uno también empieza a cambiar alimentos en esta época, ¿hay alguno que haga mal el alimento, por ejemplo, de esta primavera-verano, que uno debiera evitar, por ejemplo, fruta o algo particular? El café usted me dice que hay que bajarlo. A menos que uno tenga alergia a ciertas frutas, no hay ninguna fruta que sea particularmente dañina o peligrosa. ¿No? No, el café, tanto el exceso de café como la deprivación de café es un problema. Por ejemplo, hay gente que se intoxica con cafeína, por supuesto, uno de los síntomas puede ser dolor de cabeza. Y otra cosa que sorprende a muchos consumidores excesivos de café es que desarrollan un dolor de cabeza, incluso no se dan cuenta de que esto fue porque dejaron de tomar café. Porque dejaron de tomar café. Y entonces se cura fácil, es cosa de darle un poquito de café, no tiene que ser excesivo, y con eso se le quita el dolor de cabeza. Y lo otro que en esta época está consumiendo mucho la gente es el mate. ¿El mate puede producir dolor de cabeza precisamente por la edad de presión o no? No, por las sustancias vasoactivas que tiene. Entonces mate, café, todo, el té incluso puede producir dolor de cabeza en aquellas personas que son susceptibles. También tenemos @matinal de CHB con su consulta, también la estamos haciendo al doctor Kulich. ¿Carola? Sí, es que estaba pensando, muchas veces, bueno, todos hemos tenido algún amigo, algún cercano, algún familiar que ha tenido problemas, y al final yo tengo una cercana que falleció también por un derrame cerebral, pero siempre me preocupa el punto de donde al final es peligroso, doctor. Porque si bien uno lo identifica muchas veces por las alergias, como lo hablábamos hace un momento, por el cansancio, por los efectos agresivos del tabaco, el alcohol, el dormir poco, pero hay un momento que, ¿cómo saber identificar cuando el dolor ya es de verdad fuera de lo común? En primer lugar, la intensidad. Hay gente que tiene el peor dolor de su vida. Porque uno siempre piensa que va a parar, entonces lo aguanta y lo aguanta. ¿Hasta cuándo soportarlo? Es un tema nuevamente de intensidad. Una de las cosas que nosotros le prestamos mucha atención cuando el paciente dice es el peor dolor de mi vida. Yo he tenido dolor de cabeza, sufro de dolor, pero este es el peor. Hay algo que está mal, algo que es distinto. Eso es una señal de alarma. Nuevamente hablamos cuando hay déficit, algo está fallando en el cuerpo que es atribuible pero no es una cerebro. Zona de la cabeza una que te zona duela en particular, más que la otra. No, una zona, por supuesto, hay un montón de estructuras aquí en la cabeza que pueden doler, pero no hay ninguna que sea especialmente preocupante. Hay cosas que son señales de alarma muy claras, por ejemplo, si hablamos de la asimetría de las pupilas, cuando el diámetro de los ojos, eso hay que verlo, pero sí. ¿Usted, doctor Kulich, sufre dolor de cabeza o no? Yo poco, por suerte. Lo de las pupilas es más fácil porque usted es de ojito claro. Es más fácil ver el... Claro. Bueno, también Felipe. No hablemos de mí. Y hay personas que tienen asimetría de la pupila normalmente, son así. Entonces hay que tener cuidado porque esas personas de repente llegan incluso inconscientes a la sala de urgencias y inmediatamente llaman al neurocirujano, pero a menos que exista la información de que esa persona tiene las pupilas de diámetro distinto. Doctor Kulich, muy amable en contestar todas nuestras preguntas, por supuesto, este aplauso para usted, y ya lo estaremos viendo aquí en el matinal.